Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Desde que empezó la pandemia por coronavirus, el control de temperatura al entrar en casi cualquier lugar se ha convertido en algo usual. Y claro, siempre esperamos tener una temperatura normal. Pero, ¿de dónde salió que 37 grados Celsius era la temperatura normal de un cuerpo humano? Hoy daremos un paseo alrededor del termostato de nuestros cuerpos. Exploraremos la historia de la fiebre y los curiosos vínculos que existen entre el frío y los sentimientos de melancolía y soledad. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi cuenta en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre el apoyo de mis queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Nicolás Martínez, Sebastián Umaña, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Rafaela Hidalgo, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín y Marcela Martínez. La pandemia por coronavirus cambió completamente nuestras vidas. Desde que se detectó la presencia de este nuevo virus en China en diciembre de 2019, hemos hecho todo lo posible por tratar de minimizar los contagios, y esto incluye la detección prematura de quienes pueden estar infectados. Y claro, uno de los síntomas que pueden ser detectados de manera frecuente y de forma relativamente sencilla en un volumen importante de personas es el aumento de la temperatura corporal. La temperatura de nuestros cuerpos está finamente regulada y usualmente oscila en un rango muy estrecho. Esto se consigue a través de la integración central de las señales relevantes en una estructura del cerebro llamada hipotálamo, y que en los adultos humanos tiene el tamaño de una almendra. Esa pequeña estructura tiene varias funciones relevantes, y una de ellas es la regulación de la temperatura corporal, algo que en parte realiza gracias a la presencia de un grupo de neuronas que son sensibles a la temperatura. De esta forma, el hipotálamo actúa como una suerte de termostato. Por ejemplo, cuando hacemos deporte, la actividad muscular genera calor que hace subir la temperatura del cuerpo. Esta alza de la temperatura es detectada por el hipotálamo y como respuesta se envían señales que, entre otras cosas, aumentan la producción de sudor. El sudor es una excelente forma de disipar calor, ya que para evaporarlo se requiere energía en forma de calor que viene de nuestros cuerpos. Así, entre más sudor evaporemos desde la superficie de nuestra piel, más calor disiparemos, logrando mantener la temperatura corporal bajo control. De igual forma, cuando nos ejercitamos, usualmente nos ponemos rojos. Esto ocurre porque al detectarse un aumento de la temperatura corporal, se produce un aumento de la circulación sanguínea periférica, llevando así más sangre cerca de la superficie de la piel. Esto contribuye a que el calor de la sangre pueda disiparse de manera más eficiente al estar esta más cerca de la superficie de la piel, y hace que nos veamos rojos. Por el contrario, cuando el hipotálamo detecta un descenso en la temperatura corporal, la respuesta es inhibir la circulación periférica para preservar calor, lo que de pasada hace que nos veamos pálidos. También se produce el movimiento involuntario y repetitivo de los músculos,
para producir calor. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos tiritando de frío. Así, el hipotálamo se encarga de mantener la temperatura corporal en un rango que sea seguro para el funcionamiento de las células. Sin embargo, existen algunas situaciones muy particulares, como por ejemplo, cuando aparece la fiebre. La fiebre es un alza temporal de la temperatura corporal que en muchos casos aparece en respuesta a una infección, ya sea bacteriana o viral. Lo interesante de esto es que no son las bacterias o los virus los que producen la fiebre, sino que la respuesta de nuestro cuerpo a la infección. Cuando una bacteria o un virus nos invade, nuestro sistema inmune libera varias moléculas que son muy importantes para establecer las defensas contra el agente infeccioso. Entre esas moléculas hay citoquinas, prostaglandinas y tromboxanos, las que finalmente ejercen un efecto sobre el hipotálamo y producen un aumento en la temperatura corporal. Es interesante que muchas de las cosas que pasan en la fiebre son las mismas que regularmente ocurren cuando el hipotálamo detecta que nuestros cuerpos están fríos, y por eso es normal tiritar cuando tenemos fiebre. Se está produciendo calor a expensas del trabajo muscular. ¿Por qué el hipotálamo hace algo así? Se sabe que nuestras células son muy sensibles a las variaciones en la temperatura y particularmente las neuronas no resisten muy bien un alza sostenida en la temperatura corporal. Entonces, ¿por qué nos da fiebre durante una infección? Desde el punto de vista evolutivo, se han propuesto varias hipótesis muy interesantes. Una de ellas, de carácter social, establece que la fiebre y la sensación de malestar al tener una infección induce el autoaislamiento, lo que contribuye a evitar la diseminación de un virus, algo así como un mecanismo de inmunidad social. Por otro lado, existe evidencia experimental de que en los estados febriles se produce una migración más rápida de los neutrófilos, junto con una mayor activación y proliferación de linfocitos, células del sistema inmune que son muy importantes para combatir las infecciones. Además, se producen citoquinas y hay un aumento en el movimiento de los linfocitos, todos procesos importantes para combatir una infección. También existe evidencia de que la fiebre inhibe el crecimiento de bacterias y la replicación de los virus al reducir el hierro plasmático disponible. Por otro lado, los efectos negativos de la fiebre suelen estar estrechamente controlados por un sistema de retroalimentación negativa que evita las consecuencias más importantes de la fiebre sobre el cuerpo. Uno podría suponer con esta información que nuestros intentos por controlar la fiebre durante un cuadro infeccioso podrían ser contraproducentes. Sin embargo, no existe evidencia clínica concluyente que permita asegurar que es mejor no tratar la fiebre en todos los casos. Uno de los aspectos más fascinantes de la fiebre es que durante mucho tiempo fue considerada como una enfermedad en sí. Uno de los casos más famosos es el de la fiebre posparto, producida por infecciones bacterianas en mujeres. A mediados del siglo XIX, la fiebre posparto era una de las causas de muerte más común entre las mujeres jóvenes, pero por esa época no se conocían las infecciones bacterianas y se asumía que la fiebre posparto era una enfermedad, una propia de las mujeres, y no el síntoma de una enfermedad. Uno de los primeros en proponer que la fiebre era un síntoma y no una enfermedad en sí fue el médico alemán Karl Gunderlich, quien a mediados del siglo XIX comenzó el estudio sistemático de la fiebre en los hospitales, haciéndose una pregunta fundamental, una que nunca nadie se había hecho antes. ¿Cuándo hay fiebre? O dicho de otro modo, ¿cuál es la temperatura promedio de un cuerpo humano en condiciones normales? Hasta mediados del siglo XIX, nadie había intentado contestar esa pregunta, en parte porque los termómetros no eran instrumentos muy versátiles, pero claramente era algo que alguien tenía que hacer. Para contestar esta urgente pregunta, Wunderlich comenzó a trabajar con los mejores termómetros que existían en aquella época, unos dispositivos monstruosos de 30 centímetros de largo y que demoraban media hora en dar una lectura confiable de la temperatura corporal. Por aquella época, era normal que los médicos determinaran la presencia de fiebre tocando la frente de sus pacientes con el dorso de la mano, un método que el médico alemán desaconsejaba fuertemente debido a su escasa confiabilidad. Lo otro que Gunderlich utilizó para su estudio fue la paciencia. Mucha paciencia,
para tomar más de 1 millón de registros de temperatura en las axilas de 25.000 pacientes a lo largo de varios años. En 1868, Wunderlich publicó un libro en alemán en el que resumía sus observaciones, libro que fue traducido al inglés en 1871. En ese libro hay varias observaciones muy interesantes. La primera es que Wunderlich concluyó de sus observaciones que la temperatura normal promedio de una persona sana es de entre 37 y 37,5 grados Celsius. La segunda es que tener una temperatura normal promedio no es sinónimo de estar sano, pero tener una temperatura muy por debajo o muy por sobre los 37 grados Celsius sí es sinónimo de un estado alterado de la salud. A pesar de que en su libro Wunderlich manifestó que tomar la temperatura en el recto le parecía repulsivo, su libro incluía datos de temperatura axilar, rectal y vaginal. Ese libro, publicado hace 154 años, es el responsable de que asociemos la temperatura de 37 grados Celsius con una temperatura normal. Sin embargo, el propio Wunderlich advirtió que la temperatura corporal variaba entre hombres y mujeres. Estas últimas tienden a mostrar una temperatura promedio más alta que los hombres, y también cambia a lo largo del día y a medida que envejecemos. El año 2020, científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford recopilaron 677.423 datos de temperatura tomados a lo largo de los años en diferentes países y concluyeron que desde el estudio de Wunderlich, la temperatura corporal promedio de los seres humanos ha bajado en 0,03 grados Celsius cada 10 años, una diferencia de 0,6 grados Celsius en casi 2 siglos de observaciones. El estudio menciona que hay varias explicaciones para esta observación. Algunas de estas explicaciones apuntan a que esta diferencia no sería real y podría deberse a la calidad y calibración de los termómetros actuales o al hecho de que Wunderlich midió la temperatura axilar y la mayor parte de las observaciones modernas corresponden a la temperatura bucal. También se menciona que en 1850 muchas personas tenían infecciones crónicas y tal vez en esas condiciones de infección e inflamación la temperatura corporal promedio era más alta, una suerte de fiebre baja de carácter permanente. Sin embargo, los investigadores creen que ese no es el caso y que la diferencia detectada es real y fisiológica, probablemente atribuible a las mejores condiciones de vida y a la erradicación de muchas enfermedades infecciosas, lo que tendría un impacto al mismo tiempo en la tasa metabólica en reposo y la longevidad. Eso quiere decir que en 200 años nos hemos enfriado. Hoy hay muy buenos datos que permiten asegurar que la temperatura corporal es más baja al amanecer, cerca de las 6 de la mañana, y tiene un máximo entre las 4 y las 6 de la tarde. También se confirma que las mujeres tienen una temperatura corporal levemente más alta que la de los hombres, y que la idea de que la temperatura normal es de 37 grados Celsius es una reducción simplista y probablemente muy poco precisa de un asunto que es mucho más complejo. Hoy los expertos estiman que la temperatura promedio de un adulto sano oscila entre los 36,5 y los 37,5 grados Celsius. Bajo ese rango de temperatura se habla de hipotermia y sobre ese rango se habla de hipertermia, pero si la temperatura supera los 40 grados Celsius, se habla de hiperpirexia. Tal vez más de alguno de ustedes se haya sorprendido cuando al controlarse la temperatura con un termómetro infrarrojo típico durante la pandemia, este ha marcado temperaturas muy inferiores a las mencionadas. Eso puede deberse a la calidad deficiente de muchos de esos termómetros, sumado al hecho de que usualmente se toma la temperatura en la muñeca, que efectivamente muestra una temperatura corporal más baja que en la frente. Por cierto, esos termómetros no matan neuronas. El calor que irradian los cuerpos, como los nuestros, se puede medir como radiación infrarroja, un tipo de radiación electromagnética que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Y esos termómetros actúan como sensores de radiación infrarroja, la que pueden medir y luego informar como una temperatura en grados Celsius. Ahora bien, la capacidad de regular la temperatura corporal es esencial para la vida, y en el caso de los animales como nosotros, depende de fuentes internas de calor,
que son reguladas por el sistema nervioso central, algo que nos convierte en animales endotermos. Existen otras criaturas que tienen tasas metabólicas muy bajas y producen muy poco calor como para regular la temperatura corporal de manera independiente. Esos animales dependen de fuentes ambientales de calor, como el sol, o de frío, como la sombra, para regular sus temperaturas. Esos animales reciben el nombre de ectotermos. Así, los reptiles pueden pasar largas jornadas al sol para luego buscar la sombra, una vez que la temperatura corporal ha llegado a un nivel aceptable. Existe un tipo especial de termorregulación que se da en algunos ectotermos que no utilizan el sol para calentarse, sino que el calor de otros animales con metabolismos basales más altos. Ese tipo de termorregulación recibe el nombre de cleptotermia, una palabra hermosa que viene del griego kleptos y que significa robar. Animales que le roban el calor a otros. Uno de los casos más llamativos es el de la serpiente canadiense de franja roja. Al salir de la hibernación, algunos machos de esta especie producen una feromona que es secretada regularmente por las hembras, lo que atrae a otros machos que, muy cariñosos y engañados por este truco químico, forman grandes ovillos de serpientes en su afán por aparearse con esta supuesta hembra, transfiriéndole calor y de paso protegiendo de los depredadores al macho que secreta la feromona. Un truco muy ingenioso. Si bien la fiebre es un indicador usual del estado general de la salud, la regulación de la temperatura corporal en ambientes fríos también es central para la sobrevida. Sentir frío es algo que probablemente asociemos al invierno, a los días grises y lluviosos y a los sentimientos de melancolía y soledad. Es curioso en ese sentido cómo hablamos de personas cálidas y acogedoras, mientras que otras son frías y distantes. A la vuelta de esta pausa, les contaré la interesante relación entre el frío y los estados de ánimo, y su relación con la soledad y el curioso vínculo con una conducta que durante mucho tiempo tuvo una explicación práctica y que aparentemente tiene un sentido mucho más profundo. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Biotecom, empresa líder en diagnóstico molecular que en esta ocasión presenta un novedoso sistema de seguimiento de enfermedades veterinarias con una simple muestra de aire. Esta tecnología, llamada AeroCollect, funciona extrayendo un flujo de aire a través de una pequeña cámara de muestra, atrapando y concentrando bacterias, virus y otras partículas microscópicas. Luego, la cámara de muestra se envía al laboratorio, donde se analiza mediante PCR cuantitativo, con resultados en tan solo 2 horas. Para más información, puedes visitar la página www.biotecom.cl o escribir al correo electrónico ventas@biotecom.cl. Cuando una persona es descrita como fría, automáticamente nos imaginamos a alguien que es hostil y antisocial, poco empático e incluso mala persona. Esto es muy interesante, ya que hay numerosos ejemplos en el lenguaje cotidiano de metáforas que hacen una conexión entre las temperaturas frías y las emociones, como la soledad, la desesperanza y la tristeza. Y claro, aprendemos desde pequeños que las metáforas están destinadas a ser descriptivas y no se supone que sean tomadas de manera literal. Sin embargo, estudios recientes sugieren que estas metáforas son más que simples figuras literarias y que existe una base psicológica para vincular el frío con los sentimientos de aislamiento social. Y esto es algo que se puede estudiar. 2 psicólogos de la Universidad de Toronto querían probar la idea de que el aislamiento social podría generar una sensación física de frío. Para esto, reclutaron voluntarios y los dividieron en 2 grupos. Un grupo recordó una experiencia personal en la que habían sido excluidos socialmente, como por ejemplo ser rechazados para formar parte de un club o grupo. Esto buscaba evocar sentimientos de aislamiento y soledad. Al otro grupo se le pidió lo contrario, que recordaran algún episodio de agradable aceptación social e inclusión. Luego de condicionar estas emociones en los participantes, los investigadores hicieron que todos los voluntarios
estimaran la temperatura de la habitación en la que se encontraban, con el pretexto de que el personal de mantenimiento del edificio quería esa información. Las estimaciones de la temperatura variaron enormemente y mientras algunos participantes estimaron que la habitación estaba a solo 12 grados Celsius, otros llegaron al extremo de los 40 grados Celsius. La parte interesante es esta. Aquellos participantes que recordaron una experiencia de aislamiento social fueron los que dieron las estimaciones más bajas de la temperatura de la habitación. En otras palabras, solo recordar una experiencia de aislamiento social hizo que estas personas experimentaran la temperatura ambiente como más fría. Esto es sumamente interesante. Las experiencias de exclusión social se sienten frías, lo que le da otro sentido a las metáforas que usamos sobre el frío y nuestras experiencias sociales. En otro experimento, en lugar de pedirle a los voluntarios que recordaran una experiencia de exclusión social, los investigadores desencadenaron sentimientos de exclusión al hacer que los voluntarios jugaran un juego de lanzamiento de pelota en un computador. El juego fue diseñado para que a algunos de los voluntarios se les lanzara la pelota muchas veces, pero a otros nunca se les pasaba la pelota. Eran excluidos. Después del juego, a todos los voluntarios se les pidió que evaluaran qué tanto les gustaría consumir algún tipo de alimento. Café caliente, galletas saladas, una Coca-Cola fría, una manzana o sopa caliente. Nuevamente, esta es la parte interesante. Los voluntarios impopulares, aquellos que habían sido condenados al ostracismo durante el juego de pelota virtual, eran mucho más propensos que los demás a querer sopa o café calientes. Los investigadores creen que esta preferencia por alimentos y bebidas calientes se asocia con la fría percepción que tenían luego de la exclusión social. Estos resultados abren nuevas oportunidades para explorar la interacción entre el medio ambiente y la psicología, como el estudio de los trastornos del estado de ánimo y el trastorno afectivo estacional. En este último caso, las investigaciones se han centrado en la idea de que la falta de luz solar durante el invierno resulta en sentimientos de depresión en personas normalmente sanas. Estos estudios indican que las temperaturas frías también podrían contribuir a esos sentimientos de tristeza y aislamiento que se sienten durante los meses de invierno. Otro estudio vinculado con los anteriores ha encontrado que las personas que tienen frío son más propensas a sentirse solas y buscar la interacción social, algo que apoya la idea de que la temperatura ambiente afecta a nuestros juicios sociales. El estudio reclutó a 78 personas que fueron expuestas a diferentes temperaturas, que iban desde el calor cómodo hasta el frío. Durante el experimento, se les pidió a los voluntarios que describieran cómo se sentían, además de la probabilidad de querer visitar a sus amigos. Lo que los investigadores encontraron fue que aquellos que experimentaron más frío tenían una mayor intención de socializar en comparación con aquellos que fueron expuestos a ambientes más cálidos. Esto apoya la idea de que las personas que sienten frío físico también se sienten frías emocionalmente y por lo tanto buscarán más interacciones sociales. O al menos, esa es la interpretación de quienes estuvieron a cargo de estos estudios. Más allá de lo interesantes que son estos datos y del vínculo que existe entre la sensación de frío y el aislamiento social, hay otro hecho muy llamativo que vincula a la percepción del frío con la cognición y que se relaciona con la esquizofrenia, un trastorno mental grave en el que las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia se puede presentar con alucinaciones, que por lo general implican ver o escuchar cosas que no existen, delirios, como la creencia falsa de que están siendo perjudicados o acosados, y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que terminan afectando el funcionamiento diario de estas personas y puede llegar a ser incapacitante. Esto último se manifiesta usualmente con un discurso muy desorganizado y sin sentido, que mezcla palabras que no permiten construir una frase coherente. Un aspecto interesante de la esquizofrenia es que existen pocas descripciones inequívocas de ella antes de 1800, aunque algunas personas creen que la enfermedad se conoce desde hace muchos miles de años, y al menos un investigador que se ha interesado en la historia de esta enfermedad ha propuesto que en la obra El Rey Lear de Shakespeare, uno de los personajes, llamado Edgar, tenía esquizofrenia crónica. Esta idea
se basa en el hecho de que Edgar tenía delirios, alucinaciones y pensamientos desorganizados, sin que hubiera una condición evidente que lo explicara. No solo eso, el personaje también mostraba un signo que ha sido descrito de manera intrigante y frecuente en personas diagnosticadas con esquizofrenia. Así, en un pasaje de la obra, se describe que Edgar tenía 3 trajes en la espalda y 6 camisas en el cuerpo, es decir, usaba varias capas de ropa de manera simultánea. Múltiples investigaciones modernas han estudiado esta característica y efectivamente se ha encontrado que los pacientes esquizofrénicos a menudo usan múltiples capas de ropa sin una correlación clara con la temperatura ambiente u otras condiciones climáticas. Un estudio realizado en Estados Unidos determinó además que la frecuencia de este comportamiento, conocido como vestimenta redundante, era más alta en pacientes esquizofrénicos que no estaban siendo tratados. Para algunos investigadores, el vestir múltiples capas de ropa podía tener una explicación práctica, ya que muchos de estos pacientes terminaban viviendo en la calle, y claro, sin un lugar en el que guardar la ropa, lo más práctico era usarla toda de manera simultánea. Otros pensaban que tal vez se vinculaba con la falta de motivación y que sencillamente no se sacaban la ropa antes de ponerse otra prenda de vestir, o que tal vez era otra manifestación de los pensamientos confusos. Sin embargo, existía otra hipótesis, una más simple y económica desde el punto de vista científico. Para poder abordar esa hipótesis, un equipo de investigadores trabajó con un grupo de 40 personas que habían sido diagnosticadas con esquizofrenia. De estas personas, 20 mostraban la conducta de vestimenta redundante y las otras 20 no. Todos los participantes fueron analizados en varios parámetros, y en todos ellos, los que pertenecían al grupo que mostraba vestimenta redundante, de manera consistente mostraron los peores indicadores socioeconómicos, se desempeñaron peor en los estudios de psicopatología y función cognitiva, además de mostrar un comportamiento más desorganizado, un mayor deterioro afectivo y ser más retraídos. Desde el punto de vista fisiológico, los pacientes esquizofrénicos que mostraban vestimenta redundante tenían la presión arterial más baja que los que no mostraban ese rasgo. Pero lo que llamó realmente la atención de los investigadores fue que en los pacientes que mostraban vestimenta redundante, los niveles de hormonas tiroideas T3 y T4 eran muy bajos. La hormona T4, también llamada tiroxina, es una hormona producida y secretada por la glándula tiroides y fue descubierta en 1915 por el químico estadounidense Edward Kendall. El Dr. Kendall tuvo una carrera ligada al estudio de las hormonas y es responsable además de haber identificado varias en la glándula adrenal, incluyendo el cortisol. En el caso de la T4, se trata de una hormona muy sencilla, que incluye en su estructura átomos de yodo, un elemento esencial para el funcionamiento de esta hormona, y cuya falta en la dieta puede tener severas consecuencias, sobre todo en madres gestantes. De hecho, los niños nacidos de madres que tuvieron un déficit grave de yodo durante el embarazo presentan problemas muy graves en el desarrollo cognitivo. A pesar de que existen fuentes de yodo en la dieta que son relativamente fáciles de conseguir, como algas, pescados y mariscos, para combatir la deficiencia de yodo, muchos países han decidido suplementar la sal de mesa con yodo. La hormona T4 tiene un efecto modesto en los órganos en los que actúa, pero una vez que llega ahí, puede ser convertida en una versión levemente diferente, llamada T3 o triiodotironina, que es varias veces más potente que la T4 y que usualmente circula en concentraciones mucho más bajas, razón por la cual fue descubierta décadas más tarde que la T4. De cualquier forma, ambas hormonas, T3 y T4, tienen importantes roles en la regulación general del metabolismo y luego de ser liberadas al torrente sanguíneo, producen un aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la tasa de ventilación pulmonar, aumento del metabolismo basal y un aumento en el uso de proteínas y carbohidratos por parte del cuerpo. Una cosa interesante de todo esto es que hay un efecto muy relevante en los circuitos que regulan la temperatura corporal, ya que los efectos fisiológicos de las hormonas T3 y T4 terminan produciendo un aumento de la temperatura basal y generan sensación de calor. Pero, por otro lado, una deficiencia de estas hormonas, condición denominada hipotiroidismo, puede tener varios efectos fisiológicos
incluyendo un descenso en el metabolismo basal, aumento de peso y una muy mala capacidad para tolerar el frío. El hecho de que pacientes diagnosticados con esquizofrenia y que muestran vestimenta redundante tengan bajos niveles de hormonas T3 y T4 podría indicar que de todas las hipótesis que tratan de explicar este fenómeno desde el punto de vista cognitivo, ninguna está en lo cierto. Estas personas no usan mucha ropa porque no tienen dónde dejarla o porque están confundidos. Usan muchas capas de ropa sencillamente porque tienen frío. Su termostato no está funcionando bien y tienen escasa capacidad para tolerar el frío. Esta observación con respecto a los pacientes esquizofrénicos tiene una lectura adicional de carácter social, la que por ahora es solo una hipótesis y se vislumbra muy compleja de estudiar. Algunos investigadores han especulado que la vestimenta redundante, algo que solo se presenta en aquellos pacientes más deteriorados y con peores indicadores psicopatológicos, podría funcionar como una suerte de alerta social. El estado de deterioro es tal que la vestimenta redundante aparece como un grito de ayuda, una señal visible para el resto de que algo anda muy mal y que esa persona necesita ayuda. Como les decía, esta es solo una especulación con respecto al origen de esta curiosa conducta, que durante mucho tiempo fue atribuida a otro tipo de factores. Es sumamente interesante discutir las posibles interacciones que existen entre la cognición y nuestros sistemas sensoriales y cómo éstas se han forjado durante la evolución. La idea de que la fiebre y el malestar generalizado durante una infección contribuye a la reclusión del enfermo y por lo tanto evita la diseminación de un agente infeccioso al resto de la población es una idea muy interesante, tanto como la idea de que la intolerancia al frío y la vestimenta redundante en pacientes diagnosticados con esquizofrenia tenga el carácter opuesto, llamar la atención del resto para eventualmente recibir ayuda. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Yo me despido como siempre saludando a mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Fernando Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Sergio Ibáñez, Baltasar Domínguez, la familia Culenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, la Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alyosha Basáez, Cristian Stumfold, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, Gustavo Vargas, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Género, Paula Lagos, Lisette Garibaldi, Hans Stange, Anaí Mena y Sergio Espinosa. Nosotros, como siempre, nos volvemos a escuchar la próxima semana para otro apasionante paseo por la ciencia. Cuídense, que esté muy bien, recuerden lavarse las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.